recientemente el Centro de Filantropía, e Inversiones Sociales lanzó un estudio sobre la sostenibilidad y este menciona que para materializar, para poner ya en marcha todo este concepto, bajar el tema de sostenibilidad, hay tres pilares en los que debe basarse, ¿no? La alta dirección, la vinculación y las contribuciones sociales. Y por último, la transparencia y justo estos tres pilares, pues son los que platicaremos en nuestro siguiente panel. Estamos muy emocionadas y bueno, pues justo ahora, pues, ¿cuáles son esos retos para promover un gobierno corporativo que sea transparente, que sea ético? Y bueno, pues, ¿quién nos acompaña, Jessie, a este panel? Pues hoy tenemos un panel de lujo y sobre todo una visión latinoamericana. Nos acompaña Julián de Ángelo, secretario ejecutivo de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social, Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversión Social CEFIS de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, Reinalina Chavarrí, directora de Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad de Chile y directora de Empresability Chile, también Marcelo Glavic, quien posee 18 años de experiencia en gestión de la sostenibilidad de las industrias forestal, minera y de petróleo y gas, que de hecho estuvo en el máster de hace 2 años, fue mi maestro y buenísimo, soy su fan, ahorita platicaremos ya un poco más, ahí me encanta. Y bueno, obviamente va a moderar Xavi Mel. Así que vamos Pues ya ya con escuchemos, este gran Jessie. panel. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un panel de superlujo con Julián, Magdalena, Reinalina y Marcelo. Y lo hacemos en un momento en que en Europa estamos viviendo un tsunami regulatorio muy importante para dar cabida a estos objetivos ambiciosos que dictó hace unos años la Comisión Europea en ser la región más sostenible del planeta. Coste que está valorado en más de 260.000 millones de euros que vamos a tener que sufrir pues, empresas, gobiernos y ciudadanos. Y una de las partes importantes que hablamos con las diferentes grandes empresas es cómo se integra el modelo de sostenibilidad en el gobierno corporativo. Y para hablar de estos retos, para promover un gobierno corporativo transparente y ética de las empresas de Europa y América, pues tenemos, yo creo, a los mejores que podríamos contar. Y la primera pregunta que me gustaría haceros y me gustaría tutearos es primero ejemplo de buenas prácticas que se desarrollan en las organizaciones respecto a esto, ¿no? Al gobierno corporativo. No sé, Julián, si quieres empezar y vosotros mismos, de una manera desenfadada. Muchas gracias, Xavier, y por supuesto a todos los organizadores de este hermoso Congreso Euroamericano, muy necesario, por supuesto. En mi caso, como secretario ejecutivo de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresaria, fundada hace 15 años, estamos cumpliendo 15 años en este año, fundada y presidida actualmente por quien la fundó, el doctor Bernardo Klitzberg, junto a universidades de España, de Brasil, México y de Argentina. Hoy la integran más de 250 universidades. Bernardo, en su última propuesta de responsabilidad social, en su obra Ética para Empresarios, incluye entre los 8 temas agenda de responsabilidad social el tema del buen gobierno corporativo, con lo cual es uno de los 8 ejes que nosotros estamos tomando desde el comienzo, tanto desde lo que trabajan las universidades como lo que se promueve desde la universidad a través de la profesión y a través de las carreras de grado, posgrados y cursos extracurriculares por parte de extensión universitaria, para promover también el ámbito social y empresarial. En ese punto, no podemos obviar que estamos en este momento en un contexto de la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar, que es uno de los emblemas de la corrupción. Y no precisamente el sector público, ¿no? Porque a veces uno piensa en corrupción y piensa en la complicidad entre el sector público y el privado. En este caso hablamos de
organización privada, pero sin fines de lucro, como es la FIFA y como es cada federación. Se sabe a través de FIFA Gate, donde hay involucrados 2 argentinos, por ejemplo, presos en Estados Unidos, como imputados colaboradores arrepentidos, con lo cual no hay duda respecto a el hecho delictivo que llevó a que el Mundial se celebre en Qatar. También tenemos el caso de JBS, el frigorífico brasileño, el caso de Odebrecht, 3 grandes escándalos de corrupción en Latinoamérica, donde Latinoamérica estuvo involucrada, público, privado y también social, que han colocado esto en el centro de la agenda corporativa. En Argentina, en el año 2016, se sancionó una ley de responsabilidad penal empresaria, muy tardíamente. Los países de la OCDE ya lo tienen hace muchísimos años. Esto se aprobó en el marco de la posible incorporación de Argentina a la OCDE. Esa propia ley promueve un plan de integridad y ha hecho que las empresas empiecen a tener su área de compliance y su plan de integridad. Por supuesto, con respecto a lo que planteaba recién Xavi en el inicio, Latinoamérica está todavía años luz de las pautas de regulación en materia de ética y gobierno corporativo de Europa, pero de a poco los códigos de ética, las oficinas de compliance y también la discusión sobre la equidad salarial son temas que empiezan a ocupar la agenda corporativa latinoamericana. Muchas gracias, Julián. Hay que decir que Julián D'Angelo es secretario ejecutivo de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social. Red Unirse. Muchas gracias. Oye, bueno, sí, no, gracias Xavi y bueno, a todos los que estamos acá y a quienes nos invitaron en esta actividad. Yo creo que lo que plantea Julián es provocativo porque en el fondo da muestra de que hay marcos existentes y que estos se implementan en nuestros países, en nuestras organizaciones, respondiendo a mi juicio, y ese es el contrapunto que quisiera hacer, a 2 cuestiones fundamentales. Uno son la institucionalidad vigente, ¿no? Cada país tiene una institucionalidad que hace que estas cosas funcionen o no. Y la segunda es, y en Chile y en América Latina me ha tocado en muchas conversaciones, también dar cuenta de que los temas éticos hasta hace muy poco, y cuando digo poco, antes de la pandemia, eran cuestiones que afectan solamente a las personas, ¿no? Y las organizaciones como tienen su propio marco normativo. Entonces, hoy día yo creo que la diferencia es que los temas éticos entran a las organizaciones, ¿no? Que al final evidentemente los responsables son los individuos, pero las organizaciones era como, no, mira, esto es de ustedes, ¿no? Esto es un tema individual, no organizacional. Y luego hay otro marco, que es el marco que hablaba Julián, que es el marco sistémico. Entonces tienes en el plano individual una ética que funciona, que opera con sus lógicas, una ética organizacional que va tomando forma, pero con mucho rezago, ¿verdad? Y que lo que puede aspirar son a mecanismos como los gobiernos corporativos, los comités de ética y un par más, pero los problemas se siguen suscitando, ¿verdad? Hay más conciencia, pero todavía tenemos problemas en cada uno de nuestros países. Todos los días aparecen en el cotidiano, en los medios, en las conversaciones. Y luego está, y con esto termino, el marco sistémico, es cómo funciona el país, cuáles son los valores país, cómo estos se decantan, cómo estos se acuerdan y cómo estos traspasan las leyes, que no son ni más ni menos, las leyes para mí al menos, es la conciencia moral de la sociedad. Entonces, leyes malas, leyes fuertes, instituciones que se garantice y que haga que esto opere, bueno, y en Chile también tenemos hemos tenido ahora también una suerte de tsunami regulatorio, y creo que a buena hora, porque en el fondo tanto el sector público, gubernamental como privado se requieren, no es que ni más ni menos, ¿no? Se requieren ambos para que esto sea de verdad, traspase las barreras que tenemos como país a nivel, que en el fondo somos receptores de las presiones externas, pero también de nuestras propias formas de operar y lógicas internas. Muy bien. Muchas gracias, Reinalina Chavarri, directora de Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad de Chile y directora de Empezability Chile, colaboradores que vamos a conocer físicamente en breve. Muchas gracias. Quisiera
Alex, yo quisiera, bueno, también agradecer la invitación y esta iniciativa que me parece muy, muy valiosa, pero complementando lo que mencionaba Reinalina, de un poco del que nos lleva a estos cambios. Afortunadamente estamos, quizás podemos fijarnos en que los casos críticos que hemos tenido, ¿no es cierto?, de malas prácticas y de ausencia de un buen gobierno corporativo también, con consecuencias nefastas, sobre todo también en la confianza en las instituciones en general, y en Chile cuando vemos que confianza no solo hay en las instituciones políticas, sino que en el sector empresarial, que no supera el 20%, eso habla de una necesidad de impulsar este cambio. Entonces me alegro de tener estos espacios, de tener esta preocupación de que las malas noticias nos lleven a este espacio, esta preocupación y transformación. Entonces, por un lado está lo que mencionaban, ¿no es cierto?, anteriormente, una regulación que crece y que ojalá crezca no solo para el caso puntual, sino que crezca con esa mirada sistémica que estaba mencionando Reinalina, ¿no es cierto?, con una mirada más de cómo transformamos el mundo corporativo, de los gobiernos corporativos, pero con una mirada de un poco lo que se necesita a futuro, no solo de evitar ese caso puntual, que obviamente hay que corregirlo, pero con una mirada que permita también esos nuevos modelos de transformación empresarial que se están dando. A veces siempre como que tenemos la sensación de que la legislación llega un poco tardía, responde a una circunstancia particular, pero por supuesto que es un driver de transformación. Y el otro driver, obviamente, es el mundo de una ciudadanía cada vez más crítica, más informada, a veces desinformada, pero este escrutinio público yo creo que ayuda mucho a incorporar buenas prácticas, a que esto no es ya un poco la basura que escondemos debajo de la alfombra, sino que esto de que pensar de que las cosas no se van a saber, entonces parte de una buena práctica de gobierno corporativo es obviamente la transparencia, es la vinculación con sus stakeholders. Y a mí lo que me parece interesante de esto es que tiene una dimensión ética, obviamente, que por supuesto el liderazgo de quienes estén ahí, su ética, liderando distintos tipos de organizaciones es fundamental, pero también tiene un caso de negocio. Creo yo que es importante ponerlo sobre la mesa, decir, a ver, una organización que no tenga esta dimensión de visión sostenible, no solo en su gobierno, en su gobernanza, sino que integrada a la sostenibilidad en su vinculación con todos sus grupos de interés, partiendo por los colaboradores, las comunidades, y sus efectos o impactos ambientales incorporados dentro de su estrategia de negocio, no va a ser viable su proyección, no solo en el largo plazo, sino que yo creo que cada vez en el mediano y cada vez más en el corto plazo. Por todas estas dimensiones, por esta presión ciudadana, por esta regulación que te lleva hacia esto, porque dejas de perder oportunidades, porque incorporas más riesgos. Entonces, es interesante como ya el gobierno corporativo no solo tiene esa dimensión ética muy necesaria, sino que también se va transformando en un pilar de negocio fundamental para el desarrollo y prosperidad del mundo empresarial. Genial, totalmente de acuerdo. Reinalina Chavarri. Muchas gracias, directora del Observatorio de... Ay, no, perdona que me he equivocado. Magdalena, directora del Centro de Filantropía e Inversión Social. Sí, yo creo la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Adolfo Ibáñez. Adolfo Ibáñez, sí. Marcelo, ¿nos vas a decir algo o no? Sí, seguro, especialmente después de tan interesantes intervenciones. Yo estaba pensando cuando me recibí la invitación de que en todo este viaje hacia la sostenibilidad corporativa, el concepto de responsabilidad ambiental fue probablemente el que primero tomó harta fuerza. Después se fueron incorporando los aspectos sociales y los temas de gobernanza, de gobierno corporativo, yo diría que han sido como internalizados de manera un poquito más tardía en las organizaciones. De hecho, todavía a mí cuando me toca tener interacciones internas en la organización, en una empresa grande como Codelco, en esta sigla ESG, el G todavía es poco conocido, poco entendido. Todavía la gente piensa que es gobierno, relacionamiento con el gobierno.
y no, en el fondo, los procesos internos de toma de decisiones que son tan importantes como Julián, Reinalina y Magdalena ya han señalado. Estaba pensando en buenas prácticas y en particular en la industria que a mí me ha tocado, digamos, trabajar en los últimos años y en Codelco, que insisto, es una empresa que probablemente sea un buen ejemplo para mirar estas cosas, porque es una empresa pública, es una empresa muy tradicional o conservadora en su cultura organizacional y por lo tanto la introducción de estos temas muchas veces van a la saga. Y una primera, valga la redundancia, práctica que yo creo que vale la pena destacar tiene que ver con la diversidad de los equipos directivos, que es una cosa que yo creo que está como a la base, y que en algunos países, me imagino en la mayoría de las organizaciones de Europa, es algo que ya está, digamos, bastante internalizado, pero en el caso de Chile, y particularmente en las empresas públicas, ha sido un tremendo desafío, y más en una industria como la minería, en la que existe, digamos, una cultura bastante machista o patriarcal, ¿ya? La incorporación de mujeres, pero no solamente un tema de género, la incorporación de diversidad en los niveles de toma de decisiones, directorio, comité ejecutivo, es fundamental. En Codelco, y yo diría en la gran mayoría de las compañías mineras, eso es algo que en los últimos años ha tenido mucha fuerza, ¿ya? Cómo uno va construyendo atmósferas en las que de alguna forma la diversidad de la sociedad se manifiesta en los espacios de toma de decisiones, es algo muy importante y muy necesario para abordar los tremendos desafíos de el desarrollo sustentable en las organizaciones. Otra práctica muy ligada a esto y más, si tú quieres, relacionada con la apertura cognitiva que tienen que tener los sistemas organizacionales, tiene que ver con los comités externos de asesoría, ¿ya? Esto yo lo he visto ya en bastantes compañías. Déjame poner solamente el ejemplo, un ejemplo que me impactó mucho en su momento, que es el de el foro, digamos, de responsabilidad corporativa de BHP, que es una instancia externa, ¿ya? Es un panel de expertos que anualmente asesora tanto al ExCom como al directorio de la empresa en la visualización de tendencias que pueden tener, digamos, una aplicación en los procesos productivos de esta empresa, ¿ya? Esta es una práctica que a mí me parece súper importante porque, al igual como mencionaba antes con la diversidad en los espacios de toma de decisiones, permite incorporar miradas externas con, si tú quieres, una visión científica distinta, una visión disciplinaria, una visión política también distinta, que enriquece en definitiva los procesos de toma de decisiones y permite ir adaptándose a tendencias que muchas veces la organización está un poquito desfasada, muchas veces un poquito atrasada. Yo creo que esa es una tendencia y una buena práctica que vale la pena relevar y seguramente la vamos a empezar a ver con mucha más frecuencia, no solamente en la minería, sino en los distintos sectores productivos. Genial. Muchas gracias, Marcelo, profesor de Fundación ICLOVI, también, no te olvides. Como otros del panel, espero. Hace una hora estaba hablando con la jefa de reporting de Telefónica, de SDG. Me decía que los inversores y los stakeholders estaban preguntando y muchísimo más preocupados por la materialidad medioambiental y social, y que se estaban preparando ya en el 2022 y 2023 para el informe del 24, porque realmente va a ser comparativo con otras empresas del sector. Ahora cada uno saca lo suyo, intenta vendernos sus acciones lo mejor posible. Ahora van a ser los mismos indicadores no financieros para todos. Y ahí salen unos retos, porque no solo va a ser para las empresas europeas, sino para las empresas de todo el mundo radicadas en Europa. Y ahí van a haber unos retos. Y yo os quería preguntar, ¿con qué retos os habéis encontrado en estos temas de transparencia o ética en vuestra organización, en vuestra empresa, con vuestros grupos de interés? ¿Quién me responde aquí? ¿Mariluz? Bueno, mira, sí, yo voy a hablar un poco a la saga porque yo represento, aquí estoy como universidad pública, ¿no? Entonces,
como universidad nosotros tenemos una manera de, más bien reglamentaria de cómo se da esa gobernanza, y en temas de reportabilidad es al revés, cómo mira la academia y el mundo científico estos temas de la sociedad, que nosotros somos stakeholder de muchas empresas, o sea, de todas las empresas. A veces nos ven como stakeholder, otras veces no nos ven como tal, pero yo diría que ahí hay una brecha que ahora quedó bastante de manifiesto en la COP, y quiero apoyarme en eso, ¿no? La COP no llegó a un resultado que se esperaba, porque esos stakeholders, hay algunos que tienen más peso en determinadas instancias que otros, ¿no? Y las universidades y el mundo científico, si bien tenemos mucha información, y aquí Magdalena también es testigo y le pasa lo mismo quizás que a nosotros, pero no siempre las empresas ven a las universidades, los centros de pensamiento y el mundo científico como un stakeholder, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un tema y hay un reto enorme, y cuando uno mira como universidad algunos temas o conversa con científicos, académicos, investigadores, profesionales, en las materias de la sostenibilidad, claro, hay temas de lenguaje, hay temas de armonización, de cuando estamos hablando de materialidad, bueno, para la ingeniería, los ingenieros lo entienden rápido, ¿no? Pero cuando hay que hablar de procesos, los biólogos entienden otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos una fragmentación ahí del mundo del conocimiento que es importante destacar y hablar sobre eso, pero también hay una brecha de comunicación sobre estas materias con las universidades. Entonces, cuando uno mira y abre un reporte de una empresa, de cualquiera sea, ¿no es cierto?, o información abierta, claro, uno inmediatamente detecta dónde están los gaps, dónde están... me tocó hacer un estudio sobre una zona de alta contaminación, ¿no es cierto?, entendida como una zona de emergencia, de urgencia, un poco para buscar un lenguaje común, muy cerca de Santiago. Y claro, cuando uno mira y entraba a los datos que aportaban 22 empresas sobre esa zona donde ellas participan y operan, ¿no es cierto?, y en esta zona expuesto a la alta contaminación, donde han habido casos significativos, han habido 6 planes de gobierno para poder solucionar el problema, muchos estudios, y cuando uno abre los reportes de las empresas que están comunicando cómo están manejando estos temas en términos de emisiones, en términos de aguas residuales, cómo esto interactúa en el operar de las empresas, uno ve que efectivamente las brechas que hay en términos de comprensión de los indicadores, o cómo a veces un año reportan una parte del indicador y el próximo año no lo reportan, y 2 años después lo reportan en la mitad, o después ya va en un 70%. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado aquí, no? Entonces por eso que pienso que esta suerte de armonización, de estándares que tú nos señalas, Xavier, son muy importantes, porque eso va a permitir un poco ordenar aquellos aspectos que son muy severos, que están muy expuestos en nuestros países, nuestras poblaciones, y no estamos teniendo muchas veces la data, la información en tiempo, en forma y en transparencia, que es lo que está buscando. Gracias, Reinalina. Marcelo, ¿nos quieres contar algo? No, este es un tema que, bueno, en el caso específico, y disculpen la referencia insistente a la industria minera, pero es donde me toca desempeñarme, es un tema de la máxima urgencia, la máxima importancia, y aquí vuelvo un poquito a este concepto que mencionaba antes de como marco sistémico. Ahí hay un marco sistémico muy claro en términos de hacia dónde tenemos que caminar, ¿ya? Bueno, no vamos a destinar mucho tiempo aquí a discutir que esto tiene fundamentos bien conocidos, la sociedad de la información, el acceso, digamos, a múltiples fuentes instantáneas de información, hace de que probablemente prácticas que eran muy comunes en industria ambientalmente invasiva hoy en día sean inaplicables, ¿ya?
En el caso nuestro, nosotros tenemos un tremendo desafío en términos de transparencia, liberalización de información relacionada a nuestro desempeño ambiental, ¿ya? Y esto, insisto, no tiene que ver simplemente por temas de orden normativo interno, sino sobre todo por prácticas que son hoy en día internacionales y que son empujadas por distintas organizaciones, algunas de la sociedad civil, pero otras también que son parte de la industria, ¿eh? Estoy pensando en, no sé, en el ICA, en el ICMM, que son organizaciones que en definitiva buscan elevar el estándar de sustentabilidad de la actividad minera en todo el mundo. Y ahí déjame simplemente para compartir con quienes también nos ven y nos escuchan, particularmente estamos trabajando en un estándar de RELADES que tiene un componente de liberalización de información comunitaria que es súper potente y revolucionario, ¿ya? Y ahí apuntamos en definitiva a poder tener información en línea disponible no solamente para las comunidades cercanas, sino para cualquier stakeholder que quiera tener acceso a información, ya sea de estabilidad físico-química, de planes de emergencia, etcétera. Por lo tanto, hay todo un mundo en el que organizaciones como las nuestras van a tener que aprender, van a tener que incorporar conocimientos, capacidades que probablemente hoy día no tenemos, pero todo esto con vista, en el fondo, a hacer nuestro negocio más sustentable en el tiempo y sobre todo generar, digamos, una relación de confianza. Confianza es un concepto que aparece mucho, pero es, la verdad, muy complejo, particularmente cuando hay un historial de impacto y de relaciones que no se han basado en la transparencia y en la rectitud, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, en nuestro caso, yo creo que estamos partiendo el partido probablemente 1-1-0 abajo y tenemos un tremendo desafío en términos de ir restableciendo confianza y sobre la base de probablemente algunas plataformas tecnológicas o algunos instrumentos tecnológicos que nos puedan, digamos, facilitar el acceso a la información, ir sembrando, digamos, espacios para una nueva relación, sobre todo basada en el acceso público a la información de cosas que tienen un alto impacto en los territorios. Javier, ahí perdón, que me parece muy importante ese punto de la confianza y creo que también de la proactividad, ¿ah? Porque yo creo que hay un buen entendimiento de que hay que vincularse de una manera diferente, pero también es como hay una especie de paralización desde la alta dirección, de mucho temor, creo yo, a decir, bueno, pero no avancemos lo que no hagamos más de lo que quizás la regulación nos está pidiendo. Y cuando uno escucha estas iniciativas que son más proactivas, ¿no es cierto?, de ir más adelante, uno ve en general mucha ganancia en ir a decir, bueno, hagamos más de lo que el regulador nos está pidiendo desde este mínimo, o esperemos a que el regulador. Creo que estos avances más proactivos en decir, a ver, ¿qué instancias podemos hacer para ser más transparente o para vincular más esas preocupaciones que tiene la comunidad, a incorporarlas no solo de ir a contar lo que estamos haciendo, sino que también de decir, aquí hay un problema o acá hay un desafío? ¿Cómo se trabaja con las comunidades para abordar esos desafíos y que eso también permee un poco la estrategia interna de la organización? Uno ve que se logran esos como beneficios de win-win que se buscan tanto, ¿no? De que mejore la vinculación con la comunidad, la legitimidad para operar y al mismo tiempo un mayor bienestar y un menor impacto socioambiental en las comunidades. Creo que ahí no es mayoritario, pero quizás lo que nos falta hacer dentro como organizaciones es quizás levantar más esos casos y mostrarlos, porque uno ve esas instancias más todavía a la espera, ¿ah? A la espera de. Y otro actor que está impulsando esa transparencia y pidiendo esta reportabilidad, que no lo hemos mencionado aquí, son los inversionistas. Los inversionistas, sobre todo, tú mencionabas, no sé, toda la regulación europea, y uno mira, bueno, BlackRock como el mega inversionista global, que ha tomado una postura bien clara de decir aquí, a ver, y tenemos esta carta, ¿no es cierto?, de Larry Fink todos los años diciendo aquí las organizaciones, las empresas tienen que tener un propósito claro, y eso lo bajan en una estrategia que le llama stewardship, de ir a las juntas de accionistas y preguntar por la diversidad de los directorios, preguntar por el relacionamiento con las comunidades, preguntar por los impactos ambientales
y van siguiendo, bueno, cómo esto va avanzando. Entonces, yo vuelvo a esta idea de que es la ética con el caso de negocio. Cuando uno deja de ser, o tu costo de atracción de capital es mayor porque no tienes solucionado o no estás mirando esto, ya tu riesgo no solo pasa a ser riesgo operativo, sino que pasa a ser un riesgo de desarrollo de negocio. Entonces, por eso me quería tomar del punto me parece súper interesante esto de, a ver, aquí estamos siendo más proactivos de lo que pensaríamos. Y la tecnología como una oportunidad para ser más proactivo. Eso requiere una confianza en que uno, no es que no vayan a haber problemas, es que uno, porque siempre se busca esto como cómo minimizamos los problemas. Yo creo que es un enfoque quizás errado a decir, a ver, ¿cómo generamos un vínculo que nos permita tener espacio de resolución de problemas y de capturar oportunidades? Eso es como bajar manejo de riesgo, pero también de capturar oportunidades. Ahí tomando lo de confianza que planteaba Magdalena y Marcelo, un caso particular se vio cuando salió el escándalo de Odebrecht en Brasil, y Odebrecht reportaba obviamente su capítulo de compliance y gobernanza en el reporte, y también lo hacían todas las empresas de la cadena de valor de Odebrecht involucradas en los escándalos. Y eso fue un golpe de confianza enorme al reporting en Brasil, y las empresas dejaron de reportar. Lo mismo en Argentina hace unos años, con un escándalo de obra pública, donde muchas veces las empresas se excusaban en que si no pagaban el soborno no podían operar y ganar los contratos. Entonces, yo creo que a veces, lamentablemente, en Latinoamérica estamos partiendo de un piso muy bajo, ¿no? Tenemos que demostrar primero que es posible hacer negocios siendo honesto y evolucionar a un grado donde demostremos que solamente es posible hacer negocios siendo honesto. Y eso es todo el esfuerzo que hacemos también en las universidades en poder apoyar a las empresas en generar un mejor clima de negocios y un mejor ecosistema de la responsabilidad social. Eso también es central para reconstruir esa confianza. Qué interesante escucharos. Me cuesta ser moderador porque a veces me lanzaría también. Estoy absolutamente de acuerdo. Y el próximo paso creo que además es que si eres honesto no harás negocios. Porque creo que es así, cuando te vayas a comparar, cuando los inversores vayan a comparar la materialidad medioambiental y social, que es la que están pidiendo, con tus competidores, ahí no hay posibilidad de no reportar. Y ahí un poco lo que decía Magdalena, bueno, de alguna manera lo decíais todos, ¿no? No es la sostenibilidad una ventaja competitiva del futuro, sino que es el presente. Nosotros, yo creo que es así ya, porque además es que el mercado lo demanda, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo construiríais en vuestros países el gobierno corporativo? ¿Y cómo lo conectaríais con el equipo operativo y sus grupos de interés? Porque tienen que estar, no sé si la pregunta es estar conectados o tienen que estar integrados, porque aquí en Europa están totalmente integrados hace años, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer ninguna, ni proveedores, ni compras, ni personal, ni despidos, nada que no esté conectado directamente con el área de responsabilidad social y conectividad. ¿Cómo lo haríais vosotros, el gobierno corporativo, en vuestros países? Julián, venga, que ya te veo ahí con ganas de... Voy a ser breve porque nos queda poco tiempo, pero yo creo que esto es claro. Primero, cómo se inserta la estrategia de sostenibilidad, ética y responsabilidad social en la estrategia corporativa, ¿no? Como forma parte inescindible de esa estrategia. Y en ese punto, citando un término que Magdalena acaba de mencionar, el tema del propósito. Cuando la empresa define su propósito, ese propósito se traduce también en los 3 ejes de este Congreso, en la sostenibilidad, en la ética y en la responsabilidad social. Y ese propósito que guía a la compañía, un propósito que incluye la rentabilidad, por supuesto, el cuidado ambiental y la responsabilidad social en términos de cadena de valor, comunidad, trabajadores, etcétera, luego se traduce y inspira también a los distintos capítulos de la compañía. Así que ese liderazgo proactivo y participativo que nos permite poder alinear el buen gobierno corporativo con las prácticas de diversidad, equidad e inclusión que mencionó, por ejemplo, Marcelo, creo que tiene que partir indefectiblemente del propósito. Y esa es una de las claves para poder alinear
en la compañía la estrategia, la táctica y la operación en materia sostenible? Sí, mira, yo voy a volver al origen. Como yo soy profesora también de ética de los negocios y para la sostenibilidad, entonces me voy a afirmar en dos cosas. La primera, no hay sostenibilidad si no hay ética, o sea, ni responsabilidad. Y la ética es interna a la organización, no es de la ley, ¿no? Por eso que a veces hay malas comprensiones o dificultad de comprender lo que viene reglamentado. Bueno, pues si la ley hay que cumplirla. A mí usted no me ponga a mí a decidir si... Entonces, la ética es interna y hay dos cosas que a mí me parecen importantes, porque nos seguimos repitiendo. Hay temas nuevos hoy día en la región, en América Latina, y todo, y eso tiene un marco y eso se juega ahí y las empresas lo saben, y las universidades también, y todos los consultores y todos los que estamos en este asunto. Que en la medida en que sigamos pensando que la comunidad está fuera de nosotros, por lo menos en América Latina esa es así, la comunidad está afuera, ¿no? Pero usted es de la comunidad, usted participa en la comunidad, usted es de la comunidad. No es que la comunidad sean los pueblos que están al lado de la empresa. En América Latina esa es una concepción, ¿no es cierto?, muy arraigada. En cambio, la versión anglosajona es una versión más bien y anglosajona y posiblemente europea, con un desarrollo político distinto, que la empresa es parte de la sociedad. Entonces, no es que la comunidad está fuera. Esto es para los trabajadores y esto es para la comunidad. Claro, como una categoría de análisis, eso ayuda porque ordena. Pero en términos de gestionar eso es muy difícil porque tus trabajadores son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando el trabajador o los empleados ven una cosa en su empresa o unos discursos, después en la práctica ven que los impactos, muchas veces, los positivos y los negativos, ¿no? Entonces, son otros. Entonces, esa brecha entre lo que yo digo y lo que yo hago es un tema que pienso que hay que conversar ad interim del gobierno corporativo. Y luego de ahí usted tome las decisiones de participar, de liderar, ¿verdad? Y no de ser tan tímido. Si usted está muy convencido de esto y si ya lo tiene muy asumido, no sea tímido. Usted vaya y plantee, arriesgue, juegue, ¿verdad? Porque eso es lo que se necesitan, jugadores. Pero jugadores, que lo que planteaba Julián al comienzo, que hoy día ni siquiera, o sea, yo no me imagino cómo deben estar presionados esos jugadores en la Copa Mundial, con toda la cantidad de situaciones que se han levantado en estos últimos meses. Yo no sé si ahí hay fair play, si se puede hablar de fair play en una copa de ese tipo, ¿no? O sea, entonces, claro, y esas incoherencias, la gente lo ve, los ciudadanos lo ven, algunos inversionistas conscientes también, pero yo creo que el problema es más de fondo, ¿no? ¿Y cómo lidera? Bueno, como se lidera en la vida cuando uno cree y está convencido que lo que está haciendo es un aporte y no una destrucción. O cuando uno ve, por ejemplo, que lo que uno está diciendo lo está haciendo. Y se puede medir, contar, e informar y comunicar, ¿no? Cuando eso no está sucediendo, inmediatamente se nota, porque ya la comunicación baja, la participación no se ve, los liderazgos de esas organizaciones tampoco, y entonces uno dice, algo pasa ahí, ¿no? Entonces hoy día yo creo que las empresas que van a liderar, y ahí me hago cargo de lo que decía Xavi, van a ser de esas que vean en una oportunidad, como también lo planteaba la Magdalena, pero que la vean en perspectiva, no por parte, ¿no? Y los stakeholders seguramente serán los mejores y van a trabajar los mejores porque la empresa necesita, para ser excelente, hacerlo no solo bien, sino que también parecerlo, ¿no? Y por el lado de la confianza, el trust. Cuando uno habla de trust, en inglés y en español significa casi lo mismo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Y es curioso, ¿no? Entonces los gobiernos corporativos tienen que hacerse grandes preguntas, aceptar también la crítica interna, poder abrir también. Yo creo que la cultura latinoamericana eso es casi impensado, ¿no es cierto? Que donde hay gobiernos corporativos jamás van a tener un gobierno corporativo a la alemana, ¿no? Ni a la coreana, ni a la japonesa, porque no somos ni japoneses, ni alemanes, ni coreanos, ¿no es cierto? No sé. ¿Tú crees que Chile no va a tener
no lo va a tener. Yo creo que Latinoamérica lo va a tener. Yo creo que Mira, yo es creo que que el mercado le va a obligar, eso da ¿no? para otro conversatorio. Yo confío en las empresas en que lo tienen que hacer mejor. Lo que pasa es que los niveles de desconfianza son tan altos que revertir eso, ese 20% que la Magdalena dijo, yo había leído de un 13%. ¿No crees que el mercado lo va a solicitar? El mercado global. Mira, sí, Bueno, sí, pero hay problemas que son distintos que el mercado en América Latina. Y yo creo que ahí es donde no estamos mirando. yeah. Hay cosas que son de mercado y que por supuesto que el mercado las pide, las está pidiendo y las instituciones, en el caso de Chile, se está armando esa grilla, ¿no? Pero por otro lado son los temas de fondo o estructurales o de diseño institucional que son más difíciles para que ese mercado funcione en plena forma, ¿no? Genial, muchas gracias por tus aportaciones, Reinalina. Magdalena, no sé si querías decir algo. Sí, tú preguntaste de cómo tienen que funcionar los gobiernos corporativos, estaba escuchando. Es súper importante. Esto se ha entendido a veces que mirar como la sostenibilidad con todas estas dimensiones que estamos conversando de la vinculación o de ser un ciudadano, ¿cierto?, que se vincula con los distintos grupos de interés. Se ha visto como una unidad, responsabilidad de una unidad, de un encargado de un área que por supuesto contribuye, pero esto es como delegar en un área funcional de la empresa, a veces resulta contraproducente. Lo importante es cómo se integra la estrategia de negocio. Tenemos justamente un estudio que hicimos este año con Mirando Empresas, cómo lo integra en la estrategia de negocio. Y creo que eso es fundamental. Y ahí el rol del gobierno corporativo de gobernar la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio, mirar todas las dimensiones, mirar la coherencia entre las prácticas que se están haciendo, cómo estamos en todas las dimensiones, cómo estamos respondiendo al regulador, pero cómo lo estamos integrando, creo que es fundamental. Incluso algo que se ve también poco en América Latina, que es alinear los incentivos de la alta dirección con esa mirada de más largo plazo. Creo que el incentivo de corto plazo, el foco en el performance financiero, no contribuye porque la sostenibilidad es una mirada de mediano y largo plazo. Entonces ahí hay un tema crítico y clave. Y el otro tema que yo creo que hay que pensar y desarrollar más es la vinculación con los stakeholders que estaba mencionando Reinalina, de mirarlo no transaccional, sino que mirarlo como se incorpora desde una mirada más transformacional. ¿Ah? Y ahí como trabajamos con los proveedores, pero no como en mirar esas oportunidades de cambio hacia el interior de la empresa. ¿Ah? No desde nos relacionamos mejor y los informamos sino que en una lógica más bidireccional, que yo creo que también es algo que no vemos en las discusiones, en los casos. Y ahí hay que poner ese acento, mostrar modelos, mirar una lógica de sostenibilidad que tiene que ver con una mirada más amplia. Y creo que así hay un concepto que está entrando en el mundo empresarial que es valioso, que es el tema de la materialidad, el tema de decir dónde están los focos principales, dónde están esos impactos principales, cómo me ocupo, lo integro y lo hago parte de incorporar esas externalidades dentro de mi desarrollo de negocio. Y ahí están esas tres claves que yo creo que son muy importantes de ir involucrando o ir incorporando como responsabilidad del gobierno corporativo. ¿Ah? Y eso creo que es lo que nos puede hacer ir dando pasos grandes, más amplios que el paso a paso pequeño que estamos viviendo en la región. Vaya lujazo teneros a todos. Muchísimas gracias. Sé que nos hemos pasado de tiempo, pero es igual, porque ha valido la pena. Yo no sé si queréis hacer unas reflexiones finales, os queréis despedir. A todos los que os están escuchando, tenéis los micrófonos. Xavi, miren, sí, a propósito de un poco de como el cierre y alguna reflexión final,
no, yo creo que es importante, particularmente cuando vemos este tipo como de procesos en el contexto de Latinoamérica, entender de que al final hay procesos de maduración. Yo me toca ver mucho que los problemas del gobierno corporativo muchas veces están, la mayoría de las veces, concentrados en temas de cumplimiento legal, ¿ya? Claro, una vez ya superado eso, una vez ya alcanzado un estándar, empiezan a emerger otros desafíos, y yo creo que tienen que ver con buena parte de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Pero es un proceso, yo creo, paulatino, y que hay que entenderlo como desde la reacción, la visión de riesgo, hasta, digamos, una resiliencia ya más acabada y una internalización no solamente en las instancias de toma de decisiones, sino en todo el ancho y largo de la organización. Y lo último que quería decir es de que creo que, a propósito de lo que decía la Magdalena, o sea, nosotros, yo creo que estamos acostumbrados a enfrentarnos siempre a la presión por el bottom line, ¿no es cierto? Financiero, ¿ya? Y eso yo creo que es normal, y pasa también en Europa, pasa en Australia, pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Y yo creo que una manera de ir superando eso, de ir transformándonos hacia una mirada alineada con los objetivos de desarrollo sustentable, implica asumir una postura, una posición más ofensiva que defensiva. Yo todavía veo una predominancia del enfoque de riesgo, es decir, de todos estos temas de sustentabilidad como, oye, esto puede tener un impacto, hace una mirada que en definitiva proponga una oferta de valor a la sociedad, ¿ya? Que es algo que puede sonar incluso un poco volado, pero creo que las cosas van para allá. O sea, el tamaño de los desafíos que enfrentamos como humanidad son de tal magnitud que exigen, digamos, un rol de las empresas distinto al que hemos visto, ¿ya? Y en ese sentido, y esta es la última referencia que hago a la industria minera, si ustedes revisan los propósitos de las 20 principales compañías mineras del mundo, se van a encontrar con eso, se van a encontrar con un tránsito desde la maximización del interés del accionista hacia el aporte de esos minerales para una economía más verde, un futuro mejor o lo que sea, ¿ya? Ahí hay una muestra, si tú quieres, más bien semántica, de que en definitiva hay una tendencia a la que tenemos que subir. Yo creo que las empresas en Latinoamérica todavía estamos tal vez un poquito rezagadas, pero creo que hacia donde nos dirigimos, inevitablemente. Muchas gracias, Marcelo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que este cambio va a ser muy rápido. No soy objetivo porque lo veo desde Europa, ¿no? Pero yo veo que cuando Europa dijo lo que costaba ser el primer continente sostenible del mundo, lo valoró y dijo, esto no puede ser una cosa de los gobiernos. O sea, las empresas lo tienen que asumir. Con lo cual, vamos a dar financiación a las empresas que estén en la línea que decís vosotros. Pensar que todos los fondos europeos, la mayor cantidad, más que todo plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, van a empresas que cumplan esos objetivos. O sea, esto es una inyección importante porque se ve, como decía Magdalena y Reinalina, que la empresa no es un Robinson Crusoe que vive aparte, es que está dentro. Es más, hay un profesor, un economista, que es Stephen Zamagni, que dice, lo conocéis, me encanta, que dice que el promotor del cambio es la empresa. O sea, es muy importante que personas como vosotros estéis aquí contando vuestras opiniones, que es desde un punto de vista tan profesional, porque creo que es el inicio del cambio. Bueno, tendríais que hacer las reflexiones finales vosotros, pero os dejo que sigáis. Gracias, Marcelo, por tu aporte. ¿Queréis decir alguna cosa más? No se oye, Reinalina. Julio, Magdalena, ¿queréis despediros? No, simplemente un agradecimiento a los organizadores del Congreso, particularmente a Empresability, que me ha invitado a este panel, y por supuesto éxitos para todo el resto del Congreso y estos paneles con especialistas tan prestigiosos como los que se han programado. Perfecto. Muchas gracias también. Y eso, terminar con un llamado como
a avanzar, ¿no es cierto? Así que a encontrar ese camino al cambio. Así que gracias y éxito. Muchas gracias, estamos en contacto. Veo que Reinalina se ha caído. Bueno, pues hasta la próxima vez. Chao, gracias. Gracias, nos vemos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Xavi, y pues a cada uno de nuestros panelistas que nos acaban de, deleitar con sus maravillosas aportaciones. Y pues, doctora Luján, qué gusto estar ahora con usted compartiendo escenario. Y pues fue un panel bastante enriquecedor, ¿no cree? Así es, Monse, fue fantástico, muy enriquecedor